el Evangelio de Lucas, capítulo 17. Y vamos a considerar los versículos del 5 al 6. Y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, pudierais decir a este sicómoro: desagárrate y plantate en el mar, y él os obedecerá. Gracias, Señor Dios, por tu palabra, Padre Santo de la gloria. Señor Dios, sé tú, Señor, llevando este mensaje, Padre, a cada hermano en sus lugares, Señor Dios, que está en este momento conectado, viendo esta prédica, Señor Dios, que sea de edificación para su vida, Señor. Yo te pido, Señor Dios, que seas tú con nosotros, Padre Santo, y que seas tú, Jesús, tú, Señor Jesús, aumentando cada día más nuestra fe. Padre, yo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Vamos, aquí vemos, ¿verdad?, los discípulos de Jesús, los que caminaron con él día y noche por 3 años, le pidieron que le aumentara la fe. Si hacemos un pequeño recorrido, ¿verdad?, por los capítulos 14 al 17, que ustedes lo pueden realizar en su casa, Jesús le está dando varias enseñanzas a sus discípulos por medio de parábolas. Por mencionar algunas, ¿verdad?, de ellas, la parábola de la gran cena, que se encuentra en el capítulo 14, versículo 15. Tenemos la de la oveja perdida en el capítulo 15:1, el mayordomo infiel en el versículo 16:1, el del rico y Lázaro, que está en el capítulo 16, versículo 19. Pero para culminar estas enseñanzas, también Jesús le está contando cómo deben perdonar, que deben perdonar. Si vamos 2 versículos más arriba, en el capítulo 17, versículos 3 al 4, dicen: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti, diciéndote: me arrepiento, perdónale. Esta fue la detonante, ¿verdad?, para los discípulos pedirle al Señor Jesús que aumentara su fe. Dígame, ¿verdad?, nosotros así siendo sinceros, que no es difícil, ¿verdad?, perdonar a una persona que nos haya hecho algún mal, o a algunos de nuestros familiares, ¿verdad? Es bien difícil, pero el Señor y Dios nos ordena que debemos perdonar. Y para poder entender esto, en el contexto judío religioso, los rabinos enseñaban en ese entonces que estaba bien perdonar a los que te ofendían, pero solamente un máximo de 3 veces. Después de esas 3 veces que tú perdonabas, ya no había más perdón. Así que ante tales enseñanzas, ¿verdad?, y exigencia por parte de Jesús, los discípulos le piden a su maestro: Señor, aumentanos la fe. Y es que los discípulos no tuvieran fe, es que ellos sentían que su fe no era tanta, ¿verdad?, para cumplir con esas altas expectativas que el Señor Jesús le estaba pidiendo. Y muchas veces nosotros, como creyentes, deseamos saber cómo aumentar nuestra fe, ¿verdad?, para poder complacer a nuestro Dios, ya que la fe nos hace obedientes al mandato del Señor y nos da seguridad, ¿verdad?, a la hora de hacerlo. Pero tenemos que tener claro que es algo que nosotros, la fe no es algo que nosotros podemos fabricar en nuestro propio intelecto. La fe es un don de Dios y la misma es otorgada, ¿verdad?, cuando el Señor Jesús viene a nuestras vidas. Así como se nos da una semilla, así el Señor nos da a nosotros la fe y nosotros debemos cultivarla. Dice Dwight Wyman Moody, mejor conocido como D.L. Moody, que fue un evangelista y escritor del siglo XIX estadounidense. Cito: oraba yo pidiendo fe y pensaba que algún día la fe caería sobre mí desde el cielo como un rayo, pero la fe no parecía venir. Un día leí Romanos 10: la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Antes cerraba mi Biblia y pedía fe. Ahora abro mi Biblia y comienzo a estudiar, y desde entonces mi fe no ha cesado de crecer. Fin de la cita. Como les dije, hermanos, ya Dios ha depositado una medida de fe en cada uno de nosotros. Cuando escuchamos por primera vez el Evangelio, esa semilla cayó en nuestro corazón. Yo no hice nada, usted no tuvo que hacer nada. Dios mismo, ¿verdad?, movió nuestro corazón
a convicción por medio de su Espíritu Santo. Y ahí fue que creímos en el Evangelio. Ahora, ¿cómo cultivo mi fe? ¿Cómo hago para que mi fe aumente? Esto es sencillo, hermano. Pues hay que escudriñar la palabra de Dios. Así es como la misma se fortalece. Pues Jesús le respondió a sus discípulos: si tuvieran fe como un grano de mostaza. Qué palabra, ¿verdad?, tan maravillosa y tan sencilla la que respondió el maestro. De igual manera nos dice a nosotros cada día. Y yo, haciendo esta reflexión, yo pensaba, ¿verdad?, y hablaba con el Señor, que a veces yo siento, aunque me queda fuerte, ¿verdad?, que mi fe es mucho más pequeña que un grano de mostaza, que es como un granito de arena. Pero el Señor me ministraba con estas palabras: aún si nuestra fe es pequeña, pero genuina en Dios, puede producir grandes resultados. Y es que esto no es cuestión de tener la super fe, de yo creerme que yo puedo arriesgarme a hacer cualquier cosa y nada me va a pasar. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque Jesús mismo, ¿verdad?, el Hijo de Dios, cuando fue tentado por Satanás en el desierto y lo llevó a lo más alto del pináculo, eso está en Lucas capítulo 4, y le dijo: tírate, que Dios va a enviar a ti y a ángeles que te aguanten y no hagan tus pies tropezar. ¿Qué dijo Jesús? Dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Eso está en Lucas capítulo 4, versículo 12. Tampoco se trata de poca fe, sino es de tener fe en Dios. La fe verdadera, según Cristo Jesús estableció, está enfocada en la voluntad de Dios. La fe proviene de Dios y lo que nosotros deseamos debe estar conforme a la voluntad del Padre. Así que debemos confiar absolutamente en Dios ante toda situación, ¿verdad? Y ante toda duda tenemos que estar fundamentados en la palabra, que es Cristo, para que así nuestra fe aumente. Gloria a Dios. Y ahora que yo mencioné la palabra, en este proceso, ¿verdad?, que estamos de cuarentena, que muchos están en sus hogares y muchos están ansiosos, ¿verdad?, porque no saben cuándo esto va a terminar. Supuestamente es el día 3 y lo van a seguir extendiendo y lo van a seguir extendiendo. Yo me pregunto, y le pregunto a ustedes que me están escuchando, me están viendo, ¿qué has estado escuchando que puede menguar tu fe? Como dije, Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y no pongamos por excusa, ¿verdad?, de que yo no me puedo congregar, la iglesia está cerrada. Esos son, perdóname la palabra, excusas baratas. Porque yo te aseguro que si tú abres la Biblia en tu hogar, Dios va a hablar a tu vida directamente. ¿Amén? ¿Qué estamos observando en este proceso que puede menguar nuestra fe? Pasamos horas muertas frente al televisor, cuando estamos pasados en el celular, sentados mirando el celular, mirando memes, riéndonos de esos memes, ¿verdad? O estamos observando cosas que edifican nuestra fe. ¿Dónde está nuestra fe en estos momentos de autoridad, de austeridad? ¿Acaso está puesta en el chequecito de 1.500 pesos que va a enviar el gobierno federal? Que son buenos, ¿verdad? Son buenos, pero es algo perecedero, algo que cuando llega a tus manos, lo más seguro, se van a ir con el agua. Hermano, la fe que necesitamos es en Dios. Amén. No en nosotros mismos, no es en el dinero, y mucho menos en el gobierno. La esencia de la fe es nuestra confianza en Cristo. Tenemos que estar seguros que dependemos de Él. Amén. Amén. Cuando creemos que somos fuertes y autosuficientes, pensamos que nosotros mismos podemos fabricar la fe. Y es allí cuando Dios tiene que venir a estremecernos con alguna prueba, ¿verdad?, para hacernos entender cuán débiles somos y necesitamos confiar en Él. En las pruebas nuestra fe aumenta, porque el yo, es decir, el ego, la autosuficiencia, el que yo creo que puedo hacer las cosas por mí misma, es quebrantado. En las pruebas vamos de rodillas ante el Señor clamando: aumentanos la fe. En momentos de angustia le pedimos al Señor: aumenta mi fe. En los momentos de crisis vamos al Señor y decimos: aumenta mi fe. Pero ahora yo le hago una pregunta: si no pasamos por tiempo de prueba, ¿cómo sería nuestra fe refinada?
Primera de Pedro, Aleluya. capítulo 1, versículo 7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Sin importar la situación que estemos pasando, debemos tener nuestra confianza en Cristo, hermano, porque todo esto que vemos aquí es pasajero. Aleluya. Y hay un mayor galardón que es lo eterno, que es lo que tenemos que tener presente, y esa es la mayor recompensa que Cristo tiene para nosotros. Ahora, a lo largo, ¿verdad?, del Nuevo Testamento encontramos varias enseñanzas de la fe de Jesús en cuanto a la fe. Voy a traer algunas de ellas. No las puedo decir todas, solamente el versículo y lo que Jesús dijo y las circunstancias. Lucas, capítulo 8, versículo 48. A la mujer de flujo de sangre, Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Nuestra fe en Cristo nos da sanidad física, pero aún más nos da la salvación, que es lo más importante. ¿Ven? Lucas 8:50. A Jairo, antes del milagro de su hijo, oyéndolo Jesús, le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Mateo 14:31. A Pedro, mientras se estaba hundiendo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Que muchas veces, ¿verdad?, dudamos del Señor, y el Señor nos dice: hombres de poca fe, ¿por qué han dudado? No han visto mis milagros, no han visto mis proezas, no han visto cómo yo me he manifestado en medio de ustedes, la congregación, y ahora dudan. Sienten que se están hundiendo. Adoramos. Hombres de poca fe, ¿por qué dudamos? Mateo 15:28. A la mujer sirofenicia: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Tenemos la fe de esta mujer, ¿verdad?, de la sirofenicia. Marcos 9:23. Al padre del muchacho endemoniado: si puedes creer, al que cree todo es posible. Juan 11:40. A Marta, junto a la tumba de Lázaro, Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y es que en cada milagro que Jesús realizaba, él iba orientado a dar una enseñanza de cuán importante era la fe en Dios. Y por muy poca que fuera, él siempre actuaba para aumentar la fe de ellos y de nosotros, de lo que habíamos de creer. Gracias, Señor, por eso. Muchas veces Jesús aprovechó su entorno, como la naturaleza misma, ¿verdad?, para recalcar que sin fe es imposible agradar a Dios. Mateo 17:20 dice: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Lucas 17:6, ¿verdad?, el versículo que leímos: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: descárgate y plántate en el mar, y os obedecerá. Y es que yo me puedo imaginar, ¿verdad?, a Jesús frente a un monte o frente a un árbol, enseñándole a sus discípulos insistentemente cuán importante es tener fe, utilizando lo que tenía a su alcance para decirle que la fe hace las cosas imposibles posibles. Aleluya. Así que, hermano, cuando usted sienta que está como Pedro, que se está hundiendo, que se está ahogando, que está desesperado, que tiene angustia, tome su Biblia, busque Mateo 17:20 y Lucas 17:6 y contemple la creación y vea el monte que esté frente a su casa, o el árbol más grande que esté frente a su casa, algún flamboyán, una ceiba, no sé qué árbol usted tenga frente a su casa, abre un árbol de guayaba, uno de mango. Imagínese que el Señor le está diciendo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, esa montaña que tú estás viendo allí, la puedes mover. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, ese árbol que tú ves allí, lo puedes mover. ¿Amén? Amén. Cuando Él habla de la fe, por muy rara, ¿verdad?, que nos parezcan a nosotros las ilustraciones que Él hacía,
Dios, como omnisciente, sabía que estas historias se iban a enseñar, ¿verdad? Que serían contadas en nuestras iglesias. Y él sabía que iban a venir momentos en los cuales la fe de sus discípulos y de sus siervos se sacudiría, que se iba a estremecer. Por eso dejó establecida, ¿verdad?, en la Biblia estas lecciones, para que hoy por hoy las apliquemos como iglesia. La medida de nuestra fe aumenta cada vez que sobrepasamos una prueba, depositando nuestra fe en Dios. Aleluya. Así que si estás en prueba, glorifica al Señor, porque en esa prueba es la que te va a ayudar a subir un escalón más a tu fe. Amén. Amén. Y por último, ¿verdad?, busquemos a Lucas 18, versículo 1 al 8. Y dice así: esta es la parábola de la viuda y el juez injusto. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombres. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. Es decir, que esa señora era insistente. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Aquí vemos, ¿verdad?, era un hombre insensato, no tenía temor de Dios, no aplicaba la palabra de Dios a su vida. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que clamen a Él día y noche? ¿Se tardará en responder? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará justicia, hallará fe en la tierra. El propósito de esta parábola que Jesús trajo a sus discípulos y nos trae a nosotros, ¿verdad?, por medio de la Escritura, es para mostrarnos que Dios honra la oración de fe, la oración que es persistente, una oración que es con paciencia y una oración que persiste, que no echa hacia atrás. Cuando perseveramos en la oración, nuestra fe aumenta, porque reconocemos que es Dios quien mueve todo para que obre a nuestro favor. No es por nuestra fuerza, no es fabricando mi fe, es confiando en la prueba, es confiando que en la prueba Dios se va a glorificar. Amén, amén. La parábola culmina con la siguiente pregunta: cuando venga el Hijo de Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Aleluya. La respuesta a esta contestación es que debe ser que sí, porque Jesús nos exhorta a que nos mantengamos orando y velando fervientemente con fe. Amén. Así que, para resumir y ir concluyendo, nuestra fe aumenta de la siguiente manera: ahí sentadito en su casa, escudriñando la palabra. Número 2, en intimidad con Dios. Número 3, en la persistencia. Y número 4, en la prueba. Así que, hermanos, tengamos siempre presente que nuestro peregrinaje aquí en la tierra no estamos solos, que el Señor está con nosotros y que nuestra confianza está puesta en Él, que Él hace todo posible. Confiamos en nuestro Dios, que nuestro Dios es soberano. Él no es solamente soberano en el área de la salvación, Él es soberano sobre toda la creación. Amén. El cielo, la tierra, lo visible, lo invisible, las galaxias, las estrellas, todo se tiene que sujetar a Él. Amén. ¿Y cómo no tener fe en un Dios así tan grande y tan poderoso? Hombres de poca fe, no duden, pídanle al Señor: aumenten mi fe. Pero no pidan que la fe baje como un rayo. Tienen que escudriñar y ser persistentes en la palabra. Amén. Padre, gracias, yo te doy gracias, Señor Dios, por este momento, Señor Dios, que tú me has permitido compartir esta pequeña reflexión con los hermanos, Señor. Yo te pido, Señor Dios, que seas tú aumentando cada día aún más nuestra fe. Esa fe que tú nos entregaste como una pequeña semilla de mostaza, Señor, que has depositado en nuestros corazones, Señor,
Padre, que nosotros con diligencia, Señor Dios, en la oración, escudriñando la palabra, la abonemos, Señor Dios, para que la misma aumente, Señor, y sea tan grande como un árbol de sicomoro, Señor, para que sea tan frondoso, Señor, como un árbol de mango, que dé frutos agradables a ti, Señor. Yo te pido, Padre Santo, por cada hermano que está en estos momentos pasando por angustia, por desesperación, Señor, que seas tú tocando su corazón y dándole paz, Padre Santo, porque eres tú quien puede dar paz. La paz que da el mundo es pasajera, lo hemos visto en estos últimos días, pero el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Padre, a ti sea la gloria y sea la honra por los siglos de los siglos. Amén. Amén.